Tienes la mala fortuna de haberte quedado sin dientes y ahora tienes que usar dentaduras completas y batallas porque se aflojan, son incómodas, se mueven, incluso a veces hasta se salen cuando hablas, estornudas o te ríes. O si tienes algún conocido, ya sean tus papás, tus abuelitos o alguien que conozcas que tiene este problema, diles que existe una solución. Estos son los mini implantes. Hola, soy el doctor Fernando Milot y esta vez voy a hablarte de los mini implantes para soportar las dentaduras completas. Acompáñame a ver este video. Las dentaduras completas son prótesis que se adaptan al contorno del hueso remanente, del hueso que queda en la boca de los pacientes que han perdido todos sus dientes. Pero no tienen algo que los haga realmente detenerse con fuerza en la boca. Solamente hacen una especie de succión contra la encía, así como cuando se unen dos platos húmedos y no los puede uno despegar. Se sale el aire y queda nada más el líquido adentro. Eso es la presión que se ejerce con los dos cuerpos húmedos y con ausencia de aire en medio hace una especie de succión. De esa forma se detienen las dentaduras completas. Pero ¿qué pasa cuando estas personas no tienen ya suficiente hueso? Con el paso del tiempo vamos perdiendo hueso y cuando perdemos un diente, el hueso que estaba alrededor de ese diente empieza a atrofiarse. Entonces, con los pacientes que han ido perdiendo sus dientes eventualmente y se han quedado sin ningún diente, el hueso que quedaba alrededor de esos dientes se fue perdiendo y muchas veces ya casi no hay hueso. Entonces, al no haber hueso, las dentaduras no se van a quedar ahí, van a estar moviéndose, van a estar muy flojas y a veces hasta se salen. Entonces, la solución a este problema sería ponerte unos implantes, pero los implantes normalmente son muy caros. Pero existe otra opción, que son los mini implantes. Estos mini implantes están diseñados especialmente para soportar estas dentaduras completas. Pero antes de continuar, me gustaría que por favor le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de las notificaciones para seguir viendo más videos como este. También te pido por favor que me dejes todos tus comentarios aquí abajo, todas tus preguntas y con gusto te las responderé. También te dejo mis redes sociales, Instagram y Facebook para que te conectes conmigo y sigamos en contacto. Dicho esto, vamos a continuar hablando sobre los mini implantes. Como decía, los implantes dentales son una solución excelente para reemplazar dientes ausentes, dientes que ya no existen en la boca. Pero estos implantes son relativamente caros y no están al alcance para todas las personas. Los implantes normalmente están diseñados para soportar prótesis fijas, o sea, coronas o puentes que normalmente van cementadas o atornilladas al mismo implante, pero que no se tienen que estar quitando. También las dentaduras totales también pueden fijarse a los implantes normales, pero como les decía, los implantes normales son un poquito más caros y se necesita tener más cantidad de hueso y mejor calidad de hueso. Pero no todos cuentan con el dinero para ponerse unos implantes, ni tampoco tienen la suficiente cantidad y calidad de hueso para soportar un implante. Es por eso que existe esta otra opción. Ya tiene muchos años usándose, pero se le ha dado poca difusión, creo yo. Yo he venido atendiendo a pacientes sin ningún diente, con mini implantes, soportando las dentaduras completas por más de 20 años. He hecho estos tratamientos en pacientes sin dientes y han resultado un éxito. Los mini implantes son llamados así porque son implantes más delgaditos, no necesariamente son menos largos. Son de distinta longitud, pero son más angostos. Van desde 1.8 a 2.8 milímetros de grosor, cuando los implantes regulares van desde 3.5 hasta 6 milímetros. Entonces, los mini implantes son muy delgaditos, son unos tornillitos más angostos y que entran fácilmente en el hueso. Normalmente, la cirugía, como está planeada, como lo planeó el fabricante, el que diseñó este tipo de implantes, es para hacer una cirugía en un solo tiempo. No es necesario abrir la encía, sino que a través de la encía se hace la perforación y se llega al hueso.
Y ese mismo día que se colocan los implantes, ese mismo día se adapta la dentadura a estos implantes. O sea que el paciente en una misma cita recibe sus implantes y al mismo tiempo se va con su dentadura ya más estable. No podemos decir que la dentadura queda fija porque sigue siendo removible. La dentadura es la misma dentadura. Si hay un paciente que recientemente le fabricaron sus dentaduras y le quedan flojas, puede ser apto para colocarse unos mini implantes y que se adapten su misma dentadura que le acaban de fabricar a los nuevos implantes. El procedimiento es así. Al paciente se le hace una dentadura como normalmente se hace, con varias citas de pruebas, de impresiones, de tomar la altura, de tomar registro de los tejidos, de checar el color de los dientes, la forma, el tamaño, en fin, se termina su dentadura tal y como se hace una dentadura normal. Cuando ya está lista su dentadura, entonces el paciente ya está listo para ponerle los mini implantes. Se pueden poner, van de 2 a 4 implantes, es lo que comúnmente se pone. 4 sería lo máximo, creo que ya más de 4 no es necesario. Tal vez para la arcada de arriba, para una dentadura de arriba, de su arcada superior, podría ser mejor tener 4 mini implantes porque el hueso en la parte de arriba es un poquito más esponjoso. Entonces no tiene tanta estabilidad o soporte 2 mini implantes para toda una dentadura. Entonces lo recomendable, en mi opinión, para una dentadura superior serían 4 mini implantes. Para las dentaduras de abajo, ahí sí es posible poner incluso 2 mini implantes nada más. Recordemos que la dentadura no va a ser fija. Lo que nos va a ayudar los mini implantes es que la dentadura queda más estable, que no se salga, que no se mueva, que no baile, pero sigue siendo una dentadura removible. Entonces, cuando ya se hizo toda la dentadura, el paciente llega a su cita para la colocación de los mini implantes, se anestesia el área, no se abre la encía, no usamos bisturí, sino que en el borde del hueso, ahí atravesamos con la broquita del aparato de los mini implantes y hacemos un agujerito en la encía y llegamos al hueso y penetramos el hueso y hacemos un agujerito también en el hueso. Entonces, con un aditamento vamos a colocar el implante y lo vamos a enroscar. Así de fácil como cualquier tornillo. Estos mini implantes ya vienen en una sola pieza con una bolita que sobresale de la encía. Al ir atornillando, lo único que va a quedar fuera de la encía es esa bolita. Esa bolita es la que va a ensamblar en la dentadura. A la dentadura se le colocan unos aditamentos metálicos que es donde va a estar colocada una liga redonda como una donita y esa liga es la que va a ensamblar en la bolita del implante. Va a ser un clic. De esta forma la dentadura va a quedar más estable que sin los implantes. Entonces de esta forma, aunque no es una dentadura fija, sí queda más estable y no se sale. Es una cirugía bien sencilla, muy rápida y el paciente queda muy a gusto, muy conforme con sus dentaduras más estables. Recuerden, no es fija, pero es más estable. ¿En qué casos están indicados estos mini implantes? Bueno, pues en pacientes que tienen poco hueso, que sus dentaduras ya no se detienen por sí solas y que ya ni siquiera poniéndole el pegamento que existe para las dentaduras se detienen. ¿Qué pasa cuando el paciente ya no tiene suficiente hueso abajo? Bueno, esa es la ventaja de estos mini implantes, que se ponen dos enfrente. Para las dentaduras de abajo, viene siendo en el hueso del mentón, que es el hueso más fuerte y más duro de toda nuestra cara. Eso, por más poquito que quede de hueso en la parte de atrás, en la parte de enfrente nos queda toda esta parte del mentón donde hay mucho hueso. Entonces los mini implantes pueden entrar ahí perfectamente, aunque el paciente tenga muy poquito hueso en el reborde de atrás de la mandíbula, lo que tenga en el mentón es suficiente para poner dos implantes. De esa forma se va a retener bastante bien la dentadura. Estos implantes son diseñados para una carga inmediata porque no llevan mucho soporte. En realidad la dentadura
va a seguirse soportando sobre la encía y el hueso del paciente, por poquito que sea, pero sigue siendo soportada por el hueso y la encía del paciente. Los implantes lo único que hacen es evitar a que se mueva, a que rote o a que se salga, pero la presión que ejercen hacia abajo la va a soportar el hueso y la encía. Es por eso que podemos inmediatamente poner la dentadura y no hay ningún problema. Normalmente no pasa nada, normalmente no se aflojan los implantes y va a quedar bien. Puede ser que en ciertos casos el paciente de plano su hueso ya tenga muy mala calidad, que sea muy poroso y no lo soporte y se aflojen los implantes y se pierdan. Pero en raras ocasiones ocurre eso. Realmente tiene muy buen margen de éxito estos mini implantes para las dentaduras completas. ¿Qué pasa con el tiempo? La liguita que va adentro del aditamento metálico que está en la dentadura, esa liguita se va a ir aflojando con el tiempo. Entonces se va a sentir más flojito la forma de entrar y salir de la dentadura. Será tiempo de cambiar esa liguita. Es cuestión que vayas con tu dentista que te puso los mini implantes y el dentista va a quitar esa vieja liguita y le va a poner una nueva y van a quedar otra vez muy estables. Bueno amigos, espero que esta información les haya sido muy útil. Espero que lo compartan con sus familiares y amigos y que le den like a este video. También les pido por favor que se suscriban a mi canal y que le den clic en la campanita de las notificaciones y que por favor me sigan en mis redes sociales, Instagram y Facebook para seguir en contacto. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenmelo aquí en sus comentarios y con gusto se las responderé. Nos vemos en la próxima. Gracias.